¿Cómo lo bajamos a tierra? Pues mira, es más fácil de lo que parece. Pensemos en una receta de cocina. Una ley puede regular el derecho a la manifestación, que sería como ajustar las especias de la receta, cambiar el plazo para comunicarla, por ejemplo, pero no puede quitar el ingrediente principal. No puede regularlo de tal manera que, en la práctica, manifestarse sea imposible. Eso sería violar su contenido esencial, vaciarlo. Es un límite al poder del Parlamento. Además de los jueces y el Tribunal Constitucional, ¿hay alguna otra figura que vigile que la Administración no se pase de la raya? Sí, y es una figura muy importante, el defensor del pueblo. No es un juez. Sus resoluciones no son sentencias. Su poder es otro. Es el alto comisionado de las Cortes Generales encargado de supervisar a la Administración. Investiga las quejas de los ciudadanos y, aunque no puede obligar, su capacidad de señalar, de recomendar y de avergonzar públicamente a una administración que lo hace mal, es una herramienta de presión muy efectiva. Y además, es de los pocos que puede iniciar un recurso de inconstitucionalidad o de amparo. Es el auditor de los derechos de la gente frente al poder. Muy bien, tenemos el sistema en condiciones normales, derechos jerarquizados, garantías. Pero, ¿qué ocurre cuando la normalidad salta por los aires? Una pandemia, una catástrofe, una insurrección. ¿Se puede pulsar un interruptor y apagar estos derechos? Se pueden suspender, pero nunca de cualquier manera. El artículo 55 regula esto de forma increíblemente estricta, porque es uno de los puntos más delicados de cualquier democracia. Distingue entre una suspensión general para todo el territorio y una individual. La general se activa con los estados de alarma, excepción y sitio. Desglosémoslos porque esto lo hemos vivido hace nada. El estado de alarma, que se declara por catástrofes, crisis sanitarias, como la del COVID, implica exactamente para nuestros derechos. El estado de alarma lo declara el gobierno por un máximo de 15 días y cualquier prórroga necesita la autorización del Congreso. Y aquí el matiz es crucial. No suspende derechos fundamentales en sentido estricto, sino que puede limitar su ejercicio. Por ejemplo, se puede limitar la libertad de circulación, como vimos con los confinamientos, pero no se puede suspender el derecho a la tutela judicial o la libertad de expresión. Entiendo. O sea que durante la pandemia podían limitarme el movimiento, pero no podían entrar en mi casa sin una orden judicial ni intervenir mis comunicaciones. El núcleo duro se mantenía. ¿Y cuándo se empieza a hablar de suspensión de verdad? Cuando subimos al siguiente escalón, el estado de excepción. Este es mucho más serio. Ya no basta con que lo declare el gobierno, necesita la autorización previa del Congreso. Y por un máximo de 30 días. Se reserva para graves alteraciones del orden público. Y aquí sí, la Constitución permite suspender derechos muy importantes. El límite de 72 horas de detención puede ampliarse, se puede violar el domicilio o las comunicaciones sin orden judicial previa, o suspender los derechos de reunión y manifestación. Y en la cúspide de la excepcionalidad, el estado de sitio. El escenario más grave que te puedas imaginar. Lo declara el Congreso por mayoría absoluta, a propuesta del gobierno. Y se da ante una insurrección o una amenaza a la soberanía de España. Las suspensiones de derechos son parecidas a las del estado de excepción, pero la autoridad militar puede asumir ciertas competencias. Lo fundamental en los tres casos es que son medidas tasadas, limitadas en el tiempo y sometidas a control parlamentario y judicial constante. No es un cheque en blanco para el gobierno, ni mucho menos. ¿Y mencionabas una suspensión individual? Sí. El artículo 55.2 es una herramienta muy controvertida, pensada para la lucha contra bandas armadas y elementos terroristas. Permite, siempre con intervención judicial y control del Parlamento, suspender para personas concretas algunos de estos derechos, ampliar la detención preventiva, intervenir comunicaciones o permitir la entrada y registro en un domicilio. Es una medida, digamos, quirúrgica y excepcional para amenazas muy específicas. La teoría está clara. Vamos a bajarla a la calle, como haría el policía para el que están pensadas estas notas. Un escenario muy común. Un grupo de personas se manifiesta en una plaza, pero sin haberlo comunicado a la delegación del gobierno. ¿Se puede disolver la manifestación sin más? No necesariamente, y aquí es donde la aplicación práctica se vuelve delicada. El derecho de reunión del artículo 21 es un derecho fundamental del primer nivel. No necesita autorización previa, solo comunicación si es en un lugar de tránsito. La policía solo podría prohibirla antes o disolverla durante, si existen razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
La simple falta de comunicación no es por sí sola una de esas razones. Un agente tendría que valorar si la manifestación es pacífica o si de verdad supone un riesgo. Otro caso clásico. Un control en una carretera. Los agentes tienen una sospecha fundada de que en el maletero de un coche se transporta algo ilegal. Pueden abrirlo y registrarlo. Y ahora, el mismo escenario, pero la sospecha es que ese algo ilegal está dentro de una casa. ¿Pueden entrar? La diferencia es abismal y es uno de los mejores ejemplos de la jerarquía de derechos. Un vehículo no tiene la misma protección que un domicilio. Ante indicios racionales y fundados de un delito, la policía puede registrar un coche sin necesidad de orden judicial. Sin embargo, para entrar en un domicilio, el artículo 18 es un muro casi infranqueable. La regla de oro es: o tienes el consentimiento del titular, o tienes una orden judicial, o se está cometiendo un delito flagrante en ese preciso instante. ¿Y qué se considera exactamente un delito flagrante? Porque ahí puede haber una zona gris. Si los agentes escuchan gritos de auxilio desde dentro de una casa, ¿eso es suficiente para entrar? Esa es la pregunta del millón y donde reside la profesionalidad de la actuación policial y el posterior control judicial. Un delito flagrante implica una evidencia directa, una percepción sensorial clara de que el delito se está cometiendo ahora mismo. Esos gritos de auxilio serían un indicio muy fuerte que podría justificar una entrada para proteger a una posible víctima, desde luego. Pero una simple sospecha o un «me ha parecido oír algo» no sería suficiente. La protección del hogar como último reducto de la intimidad es máxima. La línea es muy fina y cruzarla sin justificación puede anular un juicio entero. Después de este recorrido, queda claro que el título 1 no es un texto árido para juristas. Es un mapa vivo de nuestra libertad y seguridad, con zonas de máxima protección, con caminos para defenderlas y, con rutas de emergencia para situaciones extremas. Opuesto, los mecanismos tasados para la suspensión. Es el eterno y complejo equilibrio entre la libertad del individuo y la seguridad de la comunidad. Y para terminar, una reflexión que todo esto me suscita. El artículo 18, que protege el secreto de las comunicaciones, habla explícitamente de las postales, telegráficas y telefónicas. Se escribió, claro, en 1978. La pregunta que me queda flotando en el aire es: ¿cómo aplicamos ese principio fundamental, nacido en un mundo analógico, a la realidad de hoy? A las aplicaciones de mensajería encriptada, a las redes sociales que comercializan con nuestra intimidad, a la inteligencia artificial que analiza cada dato que generamos. El espíritu del derecho es proteger nuestra esfera privada, pero la batalla por definir los límites de esa protección en el siglo XXI no ha hecho más que empezar.